Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas a un programa especial sobre la situación en Colombia, colaborando con el grupo local de Amnistía Internacional de Collado Villalba. Aquí en RCM radiamos Collado Mediano. También debemos recordaros que el día 5 es el Día Internacional del Medio Ambiente, que es un tema también que está relacionado con el que os vamos a presentar. Y de paso, aquí tenemos a mi derecha, está David Hurtado, defensor de los derechos humanos en Colombia, y Carmelo Aguado, miembro del grupo local de Amnistía Internacional Grupo Villalba y profesor, y además siguen trabajando con grupos de niños por el tema de los derechos humanos en Amnistía Internacional en el instituto en el que estuvo trabajando. Muy bien, de acuerdo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Buenas como tardes. ya no hay mucho más que presentar, porque realmente lo que importa es lo que vais a decir, vamos a hablar, vamos al cuerpo de la entrevista. Y vamos a preguntar para ti, David, ¿cuál es el proceso por el cual se ha llegado a esta situación en Colombia? Bueno, Colombia lastimosamente es un país que históricamente ha vivido en conflicto, ¿cierto? Ahí tenemos la violencia bipartidista que siempre, pues, o que existió durante muchos años antes de la violencia que actualmente existe, y pues antes del proceso de paz había otra violencia que, digamos, cada vez es más aguda, es cada vez más violenta, lastimosamente, y pues es la historia que tiene Colombia, una historia que ha estado arraigada a la situación de despojo de tierras, ¿cierto? Allá hay mucha de la violencia por la situación de tierras, de quién tiene la tierra, tierras que, digamos, son muy ricas por el tema de esmeraldas, por el tema de oro, por el mismo tema de la biodiversidad que tiene, y pues como hay intereses económicos dentro de esto, pues se mantiene una situación de violencia casi instaurada institucionalmente que sigue persistiendo, ¿no? El tema de la violencia política, o sea, ahí vemos que, creo yo, es el único país en el mundo donde han asesinado 5 candidatos presidenciales en una época muy corta. La amenaza por ejemplo, el candidato presidencial de este momento contra su vida, que pues, vemos cómo se continúa esa violencia. En estos momenticos, por ejemplo, está muy reconocida una película que se llama El olvido que seremos, porque hay un actor español, Sí, por eso fantástica. Muchas personas acá están pendientes de la película, que fue en la época de los 80. Una historia que es real de la vivencia de Colombia, pero que lastimosamente no se quedó en la historia. Sigue pasando hoy en día nuevamente, y cada vez es mucho más violenta, ¿no? Entonces, digamos que tiene esa trascendencia histórica y que sigue, o sea, las mismas personas que siempre han tenido el poder son las que siguen teniendo el poder, valga la redundancia, y permiten o han generado que esa violencia se siga manteniendo para así poder, valga la redundancia, seguir en el poder. Entonces, una situación circular que se sigue presentando históricamente y que esperamos nosotros, pues digamos, ahorita viene el tema de las elecciones, hay una esperanza electoral que pues no todos los colombianos la tienen, digamos, porque pues también hay corrupción en el tema electoral, sí, históricamente, por eso siempre han estado los mismos, pero bueno, hay esa esperanza y es lo último que se pierde. Entonces esperamos que ese ciclo de estas personas que siempre han estado en el poder cambie y así comience a haber un rayo de luz para Colombia, y que esta historia pues ya pase ahora sí a la historia, ¿no? Y que no siga siendo el presente de los colombianos. Ojalá. ¿Y cuál es la situación actual en el país? ¿Algo ha cambiado el tema de las manifestaciones terribles que hubo también, sí, para el pueblo? Resaltar que la situación de las manifestaciones, o sea, de lo que se vio histórico del año pasado, del 2021, lastimosamente no solo es este año, ¿no? O sea, ahí se han presentado diferentes manifestaciones, desde siempre históricamente en Colombia han habido manifestaciones donde las comunidades indígenas, campesinas, negros, sindicalistas, estudiantiles y demás salen a manifestarse en las calles a exigir los derechos. O sea, no están pidiendo cosas nuevas, novedosas, ni muchas veces, sino que solo es a exigir que lo que está en la Constitución, lo que dice que son los derechos de los comunistas,
colombiano se ponga en práctica, pero lastimosamente no se hace. Entonces ha salido. Pero siempre se ha vivido esa violencia estatal, ¿no? O sea, el Estado tiene y creó un cuerpo especializado para reprimir la protesta que se llama el Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAT, que está entrenado para atacar a los manifestantes y reprimir la manifestación. En el 2013, por ejemplo, en una de estas manifestaciones yo mismo fui herido por por la fuerza pública, ejército, policía, donde me lanzaron un artefacto explosivo que pues casi me acaba con mi vida, ¿no? Una de las heridas es la rotura de una vena muy importante que conduce sangre al cerebro, una arteria realmente, y pues esto me causó una gran herida. Esto fue en el 2013, en medio de una manifestación haciendo el ejercicio de defensa de derechos humanos. O sea, solo estaba reportando lo que estaba pasando y aún así la fuerza pública lanzó un artefacto explosivo y casi acaba con mi vida. Esto fue en el 2013 y de ahí para allá sigue. O sea, cada vez que había una manifestación en Colombia, se sabía desde antes que lastimosamente iba a haber muertos. Y eso se le decía a las instituciones porque en medio de nuestra actividad como defensores de derechos humanos tenemos que hacer ese diálogo con las instituciones. Y le decíamos al gobernador en su momento, al representante del gobierno nacional, ¿por qué no arreglamos las cosas antes de que haya manifestación para que no haya muerto? ¿Por qué tiene que ser siempre después de que ya se comienzan a contar los muertos que ahora sí quieren hablar? Entonces es un hecho que siempre ha pasado, pero digamos, gracias a las redes sociales, creo yo, se hizo muy visible, o sea, no lo pudieron ocultar, porque antes mucha de esta violencia pasaba en las zonas rurales, donde no habían cámaras, donde la gente no podía registrar ese tipo de violencia que vivía. En cambio, este año fue en las ciudades, en las grandes ciudades como Cali, como Bogotá, en la misma Popayán, ¿cierto? Que, por ejemplo, el año anterior en Popayán también ya había pasado escenarios de violencia contra los jóvenes. Uno de los jóvenes, bueno, pues varios, pero muchos de estos jóvenes estudiantes perdieron la vista años atrás, o sea, no el 21, sino antes ya había pasado este hecho. Y este año, o sea, bueno, en el 2021 se logró grabar mucho de eso y las redes sociales permitieron que muchas personas en Colombia se dieran cuenta, pero no solo en Colombia, sino que en el mundo. Sí, porque, perdona que te interrumpa, sí, pero es curioso que normalmente aquí llegan noticias de Colombia, pero no todas las que deberían de llegar, porque, bueno, nosotros nos enteramos por vía de Amnistía Internacional de las cosas que están sucediendo o que han sucedido, o por otros medios que nos llegan, pero evidentemente lo que ha sucedido y lo que es lo que tú dices, que es una historia, es como un bucle. Y además en Colombia nunca ha gobernado, vamos a decir, izquierda o derecha, jamás ha gobernado. Siempre ha sido la ultraderecha. La ultraderecha. Sí, ni siquiera el centro, siempre ha sido las mismas familias. Sí, que no hay centro. Sí, entonces esa es una situación real. Y pues esa es la situación de violencia que este año se hizo muy visible, ¿no? O sea, 80 jóvenes es el informe que tiene Amnistía. Realmente son más, pero digamos, los que no pueden negar son esos. O sea, imaginen los que son, sino que hay muchos que por situaciones de temor y cosas así no quisieron reportar en su momento, sino que se reportaron después. Entonces son personas que no entran de este censo, pero son mucho más las personas, por ejemplo, afectadas por el tema o las personas que fueron asesinadas en medio de la movilización. Pues que ahí hay casos, digamos, de personas que les ha tocado por denunciar esto, salir del país, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 2005, un joven de una universidad también fue asesinado por el SMAT, en el 2005, hace varios años ya. Y su padre tuvo que salir de Colombia, porque por exigir justicia lo están persiguiendo, lo están amenazando. Y, por ejemplo, ese es el único caso que han logrado demostrar porque un mismo policía del SMAT dijo que efectivamente ellos hacían recalzadas, que era utilizar los artefactos que en teoría no están prohibidos porque no son letales y les meten cosas para que se vuelvan letales, son recalzadas. Y por eso asesinaron a este joven haciendo este tipo de... Eso fue en el 2015 y esto no ha acabado, siguen haciendo, esta práctica es recurrente. Sí, sería mal comparado como si rellenaran de metralla la... Ese sería el punto preciso, es rellenar de metralla
o sea, por ejemplo, le ponen canicas, bolas, le decimos en Colombia, creo que aquí le Sí. dicen canicas, que son estas Las bolas de cristal. de cristal, Ya. que cuando estalla, como es cristal, o sea, eso se parte en 1000 pedazos y te entra el cuerpo. O sea, por ejemplo, yo tengo alojada una de esas metrallas en el cuerpo. Bueno, dos, una en el cuello y una en la pierna, de lo que quedó del artefacto explosivo que la fuerza pública que lanzó, Te ¿no? regaló. Ahí lo tengo toda la vida, pero bueno. Bueno, y que siga ahí. Sí, que no se mueva porque es más peligroso. Bueno, sí, hay que reír un poco. Sí. Ahora estamos todos un poco pendientes de las elecciones. La primera vuelta es bastante esperanzadora, pero ha surgido un personaje como se apellida Hernández, ¿no? Sí. Un señor que dicen Rodolfo. que es un Trump colombiano con muchas contradicciones, además, que por un lado opina que Hitler es fantástico y un gran pensador, y por otro lado, en cambio, tiene otras cosas, por lo que parece, yo tampoco le conozco, pero que es completamente diferente, o sea, que podía pasar por una persona centrada, aunque es un personaje corrupto, que tiene todavía pendiente con la justicia, pero ha sacado un 28% cuando nadie pensaba que este señor iba a sacar un 28%, que hubiese sido más lógico Uribe, ¿no? O un uribista que hubiese ocupado, y ese ha quedado el Fico. tercero. Ajá, exacto, Fico. Es que realmente el uribismo le juega a diferentes bandas, ¿no? Claro. O sea, señalar que Hernández para muchos es una de las fichas de Uribe para seguir en el poder, ¿no? Que Uribe es el que históricamente, pues al menos 20 años han sido el gobierno uribista en Colombia, donde han habido las mayores masacres, 6.402 jóvenes. Ya está reconocido que los mató la fuerza pública para mostrar que estaba ganando la guerra. O sea, es matar jóvenes inocentes para solo que salieran medios de comunicación y decir, matamos guerrilleros y estamos ganando la guerra. Jóvenes completamente inocentes. Y ya una institución de Colombia reconoció que al menos, o sea, esto no quiere decir que son esos, 6.402. Al menos estos son los que no pueden negar. O sea que son más de 10.000. Las organizaciones sociales lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo, pero bueno, y esta es la historia de ¿qué pasa? Que lastimosamente la registraduría no es una institución en Colombia de confianza. Bueno, todas las instituciones en Colombia están permeadas por la corrupción, y la registraduría es una de ellas, que es la que de alguna forma tiene que llevar algo de este tema del conteo de votos, igual que el Consejo Nacional Electoral en Colombia, que es el que verifica esto. Pero, por ejemplo, en el anterior gobierno, o bueno, este gobierno que va saliendo, que es de Duque, hay pruebas evidentes de que un parapolítico, bueno, un narcotraficante muy reconocido, que era el Ñeñe Hernández, que todas estas tiene un apellido muy similar al candidato, pero bueno, pero no tiene nada que ver. No sabemos, pero no, hasta ahora no. Él compró votos para Duque y hay pruebas evidentes de esta compra de votos, y ninguna institución en Colombia hasta ahora ha hecho nada. Él salió de su gobierno sin que esto avanzara. Ahí vemos la corrupción que hay. Antes de estas elecciones, el DANE se llama, la institución que censa cuántos colombianos hay, decía que éramos 50 millones de colombianos. El Censo Nacional Electoral dijo que éramos 55. ¿Para qué 5 millones más? Y de un momento a otro aparecieron. O sea, aquí ya vemos, antes de la primera vuelta, mucho antes, comenzaron a hacer toda la trama para efectivamente hacer corrupción con el tema electoral. Y hay pruebas de eso. O sea, hay muchas pruebas que en la anterior elección presidencial hubo fraude, pero pues nadie investiga realmente. Y este año ni siquiera permitieron, en esta primera vuelta, por ejemplo, ni siquiera permitieron que se verificara el software con el que se hace el tema de conteo de votos. Que hubiera una verificación, pedían muchos colombianos, que hubiera una verificación internacional por la desconfianza que hay en esa institución que ya está permeada de corrupción. Pero no lo permitieron. ¿Por qué? No lo quieren decir, pero bueno, no lo permitieron. Y pareciera que efectivamente ahí hay un juego para que esta persona quedara, ¿cierto? Digamos, con un buen puntaje, porque si Petro hubiera ganado con un poco más de votos, como realmente
yo creo que pasó, pero pues, porque es que hay un tema también de que siempre le ponen los mismos números. O sea, Sí. le dicen, bueno, este es su máximo, pero ahí hay algo raro porque es sospechoso y se ha demostrado mucho como, por ejemplo, en el tema de los congresistas, que fue hace muy poco también, porque hicieron seguimiento, muchos ciudadanos no pudieron robarse más de 500,000 votos. Si no, se los hubieran robado. Esto permitió que hubieran tres senadores más de la coalición, ¿cierto? Entonces, aquí vemos todo este tema de corrupción que lastimosamente no acaba. Y aquí está pasando eso. O sea, ahí yo tengo la esperanza y creo realmente que Petro, si fuera una democracia real Colombia, Petro ganaría sin ningún problema, inclusive en la primera vuelta. Pero bueno, ahí vemos. Tenemos la esperanza de que no puedan hacer porque ya hay muchos ojos y por eso necesitamos a la comunidad internacional, que la comunidad internacional no son los otros países, sino la gente, los habitantes de estos otros países que digan, vea, nosotros estamos atentos de lo que está pasando porque sí nos importa Colombia y por eso necesitamos que ustedes estén pendientes. Y ayuden a hacer ver eso, ¿no? Para pues que al haber tantos ojos, pues no puedan ser tan descarados de seguirse robando el país. Entonces esperamos esto. ¿Quién es este personaje? Pues efectivamente este personaje dice que Hitler es un gran pensador. Después salió a excusarse diciendo que no era Hitler, sino Einstein. Pero bueno, dice que las mujeres deben estar en la cocina. Y si bien, por ejemplo, en Colombia se reivindica la labor de las cocineras tradicionales, es una decisión que deben tomar las mujeres, no es un deber ser. Las mujeres deben decidir si están en la cocina, pero porque quieren, no porque la sociedad las obliga a estar ahí. O si quieren ser abogadas, o si quieren ser lo que quieran ser, pero es por su propia decisión, no por un deber histórico o una labor histórica de las mujeres, no, es porque quieren. Entonces él, por ejemplo, dijo eso, que las mujeres no deben estar ni en la política ni en cargos de rango elevado. Entonces aquí vemos hacia dónde va, digamos, los 70 años que se lograron de conquista del voto de las mujeres en Colombia, si este personaje gana, ¿no? Va de retroceso. Y efectivamente él tiene situación de corrupción, que la fiscalía lo tiene investigando desde hace años porque él buscaba que un contrato con un tema del aseo se lo dieran al hijo. O sea, bueno, o el hijo elegía qué empresa se lo daba, pero a esta empresa contrataba a su hijo. Había un tema de corrupción por ese tema, ¿cierto? Y era muchísimo plata. Entonces, él dice que él donaba el sueldo, entonces que para qué, pero no, es que no es lo mismo su sueldo de alcalde con todo lo que iba a quedar de ese contrato, y más si contrataban a su hijo. Entonces ahí iba a quedar él con un cargo bastante relevante y ahí está. Adicional a esto, él hizo con cargos públicos, y una frase que él señaló que es muy, muy peyorativa, señaló que el mejor negocio para él son las hipotecas, porque es real. Pero ¿cómo lo dice él? Un hombrecito disminuyendo al trabajador que tiene que luchar toda la vida para pagar la hipoteca de su casa, para decir algún día, esta casa es mía, pero decirle un hombrecito, peyorativamente, o sea, verlo así como esta hormiga que me estoy comiendo. Decía, un hombrecito que me pague 15 años, los intereses, es lo mejor que puede haber. ¿Y qué hizo con eso? O sea, con cargos públicos, con recursos del Estado para casas de interés social, ¿cierto? Así se llama en Colombia, que es deber del Estado dar vivienda digna. Lograba quedarse con él, construir las casas, hacer el tema de las hipotecas, y eran casas en muy mal estado, ¿no? De protección oficial sería lo que aquí llamamos. Exacto, pero las hacía un privado y las entrega, pues, o sea, con el tema de una hipoteca, no las entrega así, tome y ya, no, se queda una hipoteca de 15 años y casas, o sea, bueno, usted quede con la hipoteca y todo, pero con una buena casa, pero casa de muy mal estado, que le entraba humedad, que al cabo de un tiempo tenía que reformarla, cosas de estilo, y todo. ¿Por qué? Pues porque se robaban la plata del cemento, del ladrillo, y no invertían lo que tenían que invertir. Entonces ahí es una persona efectivamente muy rodeada del tema de la corrupción. Además, efectivamente es muy cercano a Uribe, él lo dice en sus entrevistas. Yo sé que Uribe me quiere mucho, dice él. Y bueno, si él dice eso ya no es una muy buena referencia. Entonces... Pero para muchos era como que le regalen el oído también,
y una forma de... Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo realmente la sociedad colombiana? Colombia, y lo pudimos ver con la movilización que fue muy, muy grande, y fue efectivamente de los jóvenes sobre todo, quiere un cambio, ¿no? O sea, Colombia es un país muy rico. Allá hay esmeraldas a los que les gusta ese tipo de riquezas, hay oro a los que les gusta esa riqueza, hay petróleo, ¿cierto? Pero también hay otra riqueza, la biodiversidad, el tema de las plantas, los animales, ¿cierto? Toda esa biodiversidad es muy rica. El tema de su misma gente es muy rica, ¿cierto? Pero lastimosamente toda esa riqueza pues no para en las manos de los colombianos, sino en muy pocas manos, ¿cierto? Por ejemplo, hay personajes allá que tienen empresas y tienen, digamos, todo el conglomerado de producción y no permiten que otros surjan cosas de ese estilo. Sí, como Monopolios de gran envergadura, por ejemplo, el tema de los peajes, ¿no? O sea, aquí vemos unas carreteras buenas, ¿cierto? Con muy pocos peajes, aquí. Allá hay unas carreteras malísimas, internacionales, pero solo de nombre, y con unos peajes cada tantos kilómetros. Y uno diría, bueno, pero es para mantener la carretera. Pero si la carretera está mala, ¿por qué el peaje? Se roban esa plata porque es un negocio privado. Entonces ahí está el problema, ¿cierto? Estos ricos son los que siempre compran la presidencia y todo ese tema. Entonces estas personas se quedan con esa riqueza y lo que pide la sociedad es que efectivamente todos podamos gozar de esa riqueza, que ya deje de haber violencia, porque es que la violencia tiene que ver también con esa corrupción. Si a los jóvenes les quitan el desayuno, porque eso pasaba, o sea, se robaban la plata de los desayunos de los niños en los colegios, con corrupción. O sea, hacían tomar una foto a un niño con un plato, con huevito, pancito y agua panela, muy bonita, pero solo era para la foto. Y ese plato tenía que pasárselo al de atrás. Ya le daban solo un pan con agua panela y el huevito. Porque eso lo facturaban. Se lo robaba a otro. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, Colombia es muy rica y pudiéramos vivir todos muy bien, pero los que se llevan toda la plata no quieren soltar la vaca, como dicen allá. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces se pide eso, que podamos todos vivir bien, que efectivamente los impuestos sean para lo que le están pidiendo, no para que uno se los robe. Y así podamos todos y mejorar como sociedad, que haya una educación, porque muchos de los jóvenes que perdieron la vista, eran jóvenes que estudiaban en la universidad, porque quieren un mejor futuro. Otros que estaban pidiendo poder entrar a la universidad, como Dylan Cruz, que fue asesinado en pleno centro de Bogotá, años antes del 2021, ¿cierto? Con un disparo de un arma de estas que no son letales. ¿Qué pedía él? Poder entrar a la universidad. Y así muchos otros jóvenes. Entonces se pide eso, esos cambios, que haya una sociedad real en Colombia, para todos, no solo para los que tienen plata. ¿Y qué derechos, bueno, se están vulnerando ahora mismo? Derechos sociales, económicos y culturales, los derechos del Ejecutivo LGTBI, los derechos de la mujer, que por cierto, en cambio es como darle una vuelta a todo lo que estamos hablando, y en febrero ha salido el derecho al aborto en Colombia, que es una cosa que tal y como está ahora mismo la situación... Muy difícil que se ponga en práctica. Sí, no, pero que se puede poner en práctica, claro. Pero que hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, que mira la situación que están presentando de que van a abolir esta ley. Bueno, efectivamente en Colombia, Colombia tiene una de las constituciones en teoría más bonitas y más grandes. Tiene muchísimos derechos, pero como veníamos hablando, lastimosamente es un papel muerto, ¿no? O sea, ya en teoría usted tiene derecho a la vivienda digna, pero vaya a haber casas que si un viento fuerte se la lleva, ¿no? Que no hay el tema de sanitario, ni de agua potable, niños que mueren de sed. Efectivamente pasó en La Guajira, donde por sacar carbón en La Guajira, quitaron un río donde la gente se alimentaba de esa agua, para sacar carbón, y muchos niños mueren por eso, siguen murieron muchos en su momento, pero siguen muriendo muchos niños de sed porque no tienen agua, en un país tan rico en ríos. Es una cosa contradictoria, pero es real.
¿cierto? Este tipo de derechos, el derecho a la vida en Colombia no tiene realmente mucho fundamento. Lastimosamente, por ejemplo, las mujeres, uno de los países con mayor tasa de feminicidios, Sí. que es muy complejo, ¿cierto? El tema del aborto. Efectivamente, en Colombia antes había la posibilidad de hacer aborto en 3 casos, por el caso de violación, ¿cierto? En caso de deformidad del feto o en riesgo de la vida de la madre. Pero ahorita se amplió con el tema del derecho al aborto, poder elegir. ¿Por qué? Porque es que efectivamente había muchas niñas que por la falta de educación sexual comenzaban su actividad sexual sin conocimiento. O sea, yo conozco y hablé con mujeres grandes, con hijos, 3 hijos. Por ejemplo, una de ellas decía que el semen que le salía al hombre era del cerebro. O sea, que él estaba botando del cerebro el semen. Y yo le decía, y era grande, o sea, no era una niña pequeña, y ya tenía 3 hijos. Imagina el desconocimiento tan grande de una mujer ya grande, con 3 hijos, de creer que el semen sale del cerebro del hombre. ¿Por qué? Por falta de educación. No es porque ella sea bruta, ni mucho menos, sino que ella en el colegio, ella me decía que en el colegio le dijeron eso. ¿Cuándo le dijeron eso y por qué? Él lo diciente, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa falta de conocimiento en el tema sexual es importante y por eso es mejor prevenir, claro, enséñales, pero como no le enseñan, entonces démosle soluciones después de, ¿cierto? El tema de planificar y cosas de ese estilo, que no se hace tan a menudo como debería hacerse. Pero, por ejemplo, allá también se veían muchos casos de niñas que morían porque creían que introduciéndose el palo, el tronco de un arbolito por la vagina, podían abortar seguramente. Imagínense el daño que hace un tronco de un árbol, de una planta que usted encuentra en la calle, dentro de su cuerpo. Y ellas creían eso y por eso se morían. Claro. Entonces, claro, este tipo de prácticas ilegales, ¿cierto? Irregulares y demás, pues generaba que muchas niñas murieran. O por ejemplo, yo vi casos de niñas de 13 años en embarazo que prefirieron quitarse la vida para sacar este problema. Entonces es un tema de que es mejor hablarlo, ¿no? O sea, pensar en su hija de 13 años que se quitó la vida porque estaba de embarazo y no hallaba cómo decirle al resto de su familia es muy diciente. Pero si hay este ejercicio, pues estas niñas no van a morir. Claro, lo ideal es que no tengan que abortar, porque es que, claro, no estamos apostando a que lo haga como un tema anticonceptivo, no. Efectivamente se necesita educar, pero dele soluciones, eduque primero, claro, pero eduque, si no, no se queje. Y ya después las otras soluciones, porque claro, hay de casos a casos, ¿no? O sea, una mujer abusada, pues no va a querer, por más que sea una gran madre, no va a querer igualar a su hijo, ¿no? Porque va a ver siempre en ese hijo el rostro de quien le hizo tanto daño o cosas de ese estilo. Entonces, niños que nacen sin ese cariño, pues no van a ser muy fácil su formación en esta sociedad, y más en una sociedad tan violenta como Colombia, ¿no? O sea, en Colombia lastimosamente la violencia ha permeado todos los cinturones de la vida. O sea, ya sí se pelean porque se tocaron dos coches y por eso se pelean y se pueden matar por una pendejada de esas. O sea, aquí parquean de oído, me decían el otro día, que van parqueando y cuando escuchan el otro, tan ahí, y no hay tanto problema. Yo lo he visto y uno dice, vea. No, aquí normalmente no pasan esas cosas, pero también pasan cosas. Pero o sea, es que no nivel, estamos claro, libres de... Sí, pero a un nivel... Sí, o sea, claro, mucho menor. Pero evidentemente hay otras cosas que son muy similares. Claro. No, pero por ejemplo el hecho, yo quedé sorprendido de las primeras veces que vine a Madrid, de ver cómo una mujer tenía el celular colgado acá, en el pecho con una cuerdita acá adelante. Y yo me quedé mirándola y yo, porque en Colombia, si usted va caminando por la calle y tiene su celular, lo más seguro es que se lo roben. Y si no se lo deja quitar, y han matado a muchos niños por eso, lo van a matar, por robarle un celular que cuánto cuesta la vida de una persona, y ahí, o sea, esos niveles de violencia, no solo en Colombia, pues lastimosamente en otras zonas de Latinoamérica, sí. Pero Colombia tiene también el tema de la violencia política, ¿no? O sea, en Colombia este año han asesinado a más de 75 líderes sociales, a 21 excombatientes de las FARC. Es el ejercicio, o sea, personas que le apostaron a la paz, que están intentando crear
en las zonas rurales, movimiento campesino y todo este tema, y que le apostaron y dijeron no queremos las armas para vivir en paz, para que nuestros hijos crezcan en paz, y los están matando. Entonces es un ejercicio, y este año, o sea, el año pasado fueron 161, y los 70 de este año no cuentan los del año pasado. Claro, pero poco a poco van a exterminar a todos. Sí, es un ejercicio, y por eso también Colombia tiene uno de los mayores niveles de desplazamiento, no solo interno, sino también en el mundo, ¿no? Son más de 8 millones de desplazados, era el censo que tenían las instituciones De migrantes. hasta de desplazados, o sea, es diferente estos migrantes, o esos No, migrantes en Colombia. desplazados forzosos. Claro, son los desplazados, o sea, los que por el tema de violencia tuvieron que salir. O sea, muchos, claro, no entiende el tema de los migrantes económicos, ¿no? Que por la situación de vida, por buscarse un futuro, salen. Listo, que uno dice, habría que hacerlo. Pero acá también no solo es el tema económico, sino que es el tema de tu vida. O usted sale y deja todo abandonado, o usted y su familia mueren. Entonces, es otro nivel, ¿no? Es la mafia. Y ese es el gobierno que se quiere quedar con esas tierras que pues ahí más adelante seguiremos hablando. Y luego después pedirán a lo público para que si no tienen el beneficio que ellos desean, porque seguramente juegan con dinero público también, lógicamente. Pero luego no dan el producto no es bueno, el resultado. Y por lo que has hablado, el derecho de libertad de reunión y de expresión es tampoco también... Sí, estaba, o sea, en teoría y efectivamente en Colombia usted puede ser sindicalizado. Pues yo hacía parte de sindicatos campesinos con las asociaciones campesinas, pero lastimosamente usted ve, pues es uno de los países donde más sindicalistas han asesinado, ¿no? Hace poco, por ejemplo, veíamos como un sindicalista de la Universidad del Valle fue asesinado, hace como 15 días, más o menos un mes, fue asesinado y yendo en su vehículo, ¿no? Lo cogieron en plena vía y lo mataron. Y así han sido pues muchos, o sea, por ejemplo, el de la película, ¿no? Ahí han matado muchísimos sindicalistas por ese ejercicio de simplemente de quererse reunir y buscar beneficios para los miembros de su sindicato y para todos los trabajadores. Entonces sí está diezmado. Y pues claro, ahí por ejemplo el tema de la reunión, ¿no? O sea, ahorita en teoría tú tienes que pedir permiso, en teoría, por la ley de seguridad ciudadana que hizo Uribe, no la puso él, pero él la hizo, ley de seguridad ciudadana que si no estoy mal es del 2011, donde usted tiene que decirle a la autoridad, vea, me da permiso de reunirme, aunque uno dice, bueno, si se está quejando de esa autoridad, pues ¿cómo le va a pedir permiso? Él no le va a decir, ay, sí, buena gente, venga. Que usted tiene, y pues no se cumple, realmente en Colombia no se pide para hacer la movilización, pero ahí entra todo este tema del ESMAD, ¿no? Que viene pues atacando a que resaltar, ¿no? O sea, no es señalar que los miembros de la policía son malas personas, no es decir eso, o los miembros del ejército son malas personas, no es decir eso, es decir que lastimosamente les enseñan a ellos, porque hay una política del enemigo interno, de decirle a los policías y a los militares, vea, es que ese que es sindicalista, ese es un guerrillero, ese es mala gente, él quiere acabar con y ese es el problema. Entonces, claro, ellos se llenan de todo ese odio que le dicen y por eso atacan sin mayor inconveniente, porque ellos creen que están efectivamente atacando al enemigo y somos todos ciudadanos de la misma Colombia. Y ese es el problema, que hay un entrenamiento día a día donde a ellos les meten en el cerebro, vea, es que él es malo, 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 y atacarlo es bueno. Entonces, claro, usted no ve cargos de conciencia cuando le dicen, vea, es que mataron a un joven que solo estaba protestando. Porque ellos dicen, no, es que ese era un gamín de esos vándalos, le dicen ellos a los protestantes, ¿no? Y entonces usted ve, por ejemplo, ese ejercicio de también, por ejemplo, muchos de la fuerza pública temen la llegada de Petro como presidente. Y muchos de ellos, por ejemplo, estaban pensando el tema de salirse, porque decían que Petro iba a dañar la institución. Y no, lo que él quiere es que estudien, porque es efectivamente que libera a las personas el conocimiento. Entonces, si usted estudia,
por más órdenes, o sea, por más órdenes, si esos jóvenes, porque también muchos de ellos eran jóvenes del ejército, que mataron a esos 6.402, porque esos jóvenes del ejército no estaban en el ejército porque querían, sino por las condiciones económicas de Colombia, porque estaba el servicio militar obligatorio y te tocaba prestar servicio, y a ellos les metieron el cuento de que eran malos, ¿cierto? Pero si esos jóvenes les hubieran educado y les hubieran dicho, vea, es que la Constitución dice eso, así a usted le estén dando esta orden, es un delito y usted no tiene por qué cumplirla. Pero no, a ellos les dijeron, usted tiene que hacer todo lo que su mayor dice. Y claro, él se fue a la cárcel. ¿Y su mayor dónde está? En su casa bien relajado, pero él se fue a la cárcel. Sí, es lo de la obediencia debida. Exacto. Que es un problema que hay que manejar. ¿Y cómo se logra superar eso? Con educación. Y es lo que señala pues las propuestas, y por eso muchos de ellos están asustados por este ejercicio, porque no leen, porque no quieren leer, solo se llenan de ese odio que el mismo general del ejército, que es una persona que estuvo involucrada con los falsos positivos, pero sigue cobrando su pensión, mientras que sus subalternos están en la cárcel, que es este man que dice Ajúa, que no voy a decir el nombre, por ejemplo, habló mal del candidato, ¿no? Una cosa que él no puede hacer, pero ahí lo hace. Y él es el que instruye a esos jóvenes para que hagan este tipo de cosas. Eso sería un poco como crear un estado, digamos, de violencia basado en la limpieza de cerebro de la población, claro, para que tengan un pensamiento un poco único y cataloguen, digamos, a los ciudadanos como el enemigo, como dices tú, en vez de... El enemigo interno. Es que así es la política. Política del enemigo interno se llama, que era lo que en la Escuela de las Américas, del tema del ejército, se estaba instruyendo. Que ahorita, por ejemplo, venían haciendo un ejercicio con el tema de lo de Hitler, ¿no? De la... Ay, se me fue ahorita, ¿cómo es que se llama? Un tema al tema del fascismo, del tema de la molécula, una cosa así, que era efectivamente señalar, digamos, otro ejercicio del tema del pensamiento fascista, ¿no? Y era lo que hacía el tema fascista, ¿no? O sea, él decía a gente, esos negros, ¿cierto? Esos gitanos, porque mataron muchos gitanos, esos judíos son malos, y por eso no es malo matarlos. Y la iglesia en su momento también lo dijo, ¿no? O sea, todos esos que son liberales en Colombia y en otros países de Latinoamérica, todos esos que son liberales, que buscan, estos son un poco comunistas, y matar comunistas no es pecado. Entonces es un ejercicio también de lavado de cerebro ahí complejo, que es con educación, con el que le permite a usted discernir, ¿no? O sea, ¿qué es malo? Porque claro, aquí hay cosas malas, o sea, pero ¿qué es malo? O sea, discierna eso, no cumpla órdenes ciegamente. Entonces es lo que se necesita. Pero bueno. No, Sí, la verdad es que... No, lo que quería decir es que eso crea un estado de violencia, donde la violencia se justifica por que el otro es malo, hace cosas malas, y, digamos, me nubla a mí la capacidad de pensar y de criticar y de razonar sobre lo que estamos haciendo. Entonces, lo que es difícil de entender a veces es desde Europa, por ejemplo, en un estado que está basado en la mentira del otro y en la negación del otro, que solo se va a resolver según este dilema asesinando al otro, rompiéndole al otro y no valorándole, con lo cual la sociedad se quiebra y no hay ninguna posibilidad de mejora. Me parece terrible, ¿no?, que lleguemos a esos pensamientos por esa contaminación, digamos, del ser humano, ¿no? Claro, pero es lo más fácil también. Sí, es una manera de justificar y se entra lo el injustificable. Claro, porque es que muchas veces ni siquiera es nublarle el pensamiento, es que usted al final termina pensando que está haciendo algo bueno. Entonces usted dice, el orgullo, mate. Porque es que eso decía uno de los discos del ejército, ¿no? Que lo cantaban todos los días a las 5 de la mañana. Y imagínate cantar todos los días a las 5 de la mañana, con la sangre del guerrillero me he de bañar, que es un tema muy diciente. Y a sus mujeres he de violar. Madre mía. ¿Y cómo no esperan entonces que en ese pensamiento que les meten estos jóvenes, porque lastimosamente muchos de ellos son jóvenes campesinos, que no tienen otra salida sino irse allá, porque los obligan, porque está todavía está el tema obligatorio
del tema de prestar servicio, ¿cierto? Que lleven, o sea, no los estoy justificando porque no tienen justificación, pero si les ha metido siempre esa idea, y vemos ahorita lo de las niñas, por ejemplo, una niña de 13, 14 años que fue secuestrada por 7, 8 militares en Colombia, abusada toda una noche por este poco de tipos, y después el ejército se lavaban las manos diciendo, no es que fueron ellos, esos 7 que son mala gente, pero es que antes los han instruido ellos. Entonces ese es el ejercicio, y ellos piensan efectivamente en ese lavado de cerebros que le han hecho, piensan que no están haciendo algo malo, porque así cantar eso todos los días, claro, ya quitaron este coro, lo cambiaron por otro, ¿cuál es el otro? No sé, pero pues es que cantar esto, imagina el tipo de formación. Entonces, cuéntanos sobre todo qué pasó en Cali. Bueno, no solo en Cali, pero Cali tuvo una recepción muy fuerte del tema de la movilización, ¿cierto? Ahí pues se generaron varios lugares de concentración de los jóvenes, ¿cierto? Por ejemplo, Puerto Resistencia, cambió el nombre, la connotación del lugar después de la movilización. Ahorita hay, por ejemplo, una estatua en homenaje a los que resistieron y a los que murieron por el ejercicio de la protesta, de un puño levantado, porque ese es ese ejercicio de que se levanta, digamos, la alegría, ¿cierto? El entusiasmo de los jóvenes para resistir. Entonces en Cali se dieron varios escenarios, lugares donde se concentró mucha gente, fue muy visible, inclusive pues el presidente mandó a este general a que retomara el orden público. Ahí quitaron, por ejemplo, el tema del internet, por lo que decíamos hace un rato que los medios, las redes sociales permitieron que muchas personas se dieran cuenta, ¿no? Porque antes los medios de comunicación no pasaban eso. ¿Por qué? Pues porque a ellos les pagaban con pautas y entonces ponen lo que le interese al otro. Hay un psicólogo español que dice, ¿por qué será que invierten estos grandes caciques económicos en medios de comunicación si no son rentables? Pues porque ahí maneja un tema de qué le está diciendo la gente, ¿no? Y así qué piensa la gente. Bueno, aquí pasaba eso. Y por eso se pidió mucho el tema internacional de que la gente siguiera y compartiera estos videos y estas imágenes para así, o sea, claro, en Cali lo restringieron, pero en las otras partes del mundo no. Entonces, si lo seguían replicando, podía seguirse mostrando eso de que estaba pasando. El tema de los en vivos ayudó mucho, ¿cierto? O sea, hacer grabados en vivo de que es que en este momentico están disparando y mostrar lastimosamente, no es amarillismo, sino que es que una cosa es usted decir, están matando 50, a mostrar los 50 tirados en el piso. Usted puede decirlo, créame, porque es difícil, porque como no lo viven en otras partes del mundo que eso pase. O sea, no, por ejemplo, Colombia, en el 2019, el Día de los Derechos Humanos en Colombia, se llevó la masacre en Bogotá, la capital de Colombia. Una masacre de 9 ciudadanos en plena capital, el Día de los Derechos Humanos, que estaban protestando porque el día anterior, o bueno, días antes, habían matado a un abogado que solo por estar en la calle lo habían matado. Entonces la gente salió a protestar y se generó una masacre en la capital de Colombia, el Día de los Derechos Humanos de Colombia. O sea, ¿qué presentación tiene eso para el mundo? Pero muéstreme eso, o sea, no solo dígalo, sino muestre. Y ahí están los videos de cómo disparaban a diestra y siniestra. Y así pasó también en Cali, ¿no? O sea, mostraba eso. Y se vio también mucho de... En Colombia se comenzó a decir, la gente de bien, de una forma despectiva, porque así se identificaban esta gente que tenía armas y que quería, pues paramilitares realmente, que quería salir a hacer el tema de su justicia. Comenzaron a dispararle a los indígenas, por ejemplo, en la entrada de los indígenas, hirieron a varios de ellos. Los indígenas, pues en su resistencia, salieron de las chivas y comenzaron a perseguir a algunos de estos y lograron, digamos, evitar que asesinaran a más gente, ¿no? Pero había muchos de estos gente que salió disparando sus armas, la policía al lado, el policía ¿qué tenía que hacer? Pues detener a ese que está disparando. Después le pregunta, pero deténgalo primero y que deje de disparar. No, y se ven los videos, y ahí por ejemplo tengo yo muchos, donde no me pueden decir a mí mentiroso. Yo le decía a una señora en una discusión en redes sociales, me decía ella, no, pero es que eso no fue así. Y yo, señora,
yo puedo escribirle todo lo que quiera al video, pero dígame en dónde en ese video es falso lo que está pasando. Es imposible, porque ahí se muestra cómo están disparando civiles al lado de policías que tenían que haberlos detenido. Y dígame cómo ese video es falso. Y hay muchos de estos, ¿no? Entonces, permitir que esa difusión de estos videos generó, digamos, que efectivamente se lograra. Y pues mandaron el tema, el día que quitaron en internet, lastimosamente se esperaba que la masacre fuera una cosa brutal. Menos mal efectivamente por el ejercicio no solo de Colombia, sino de muchas personas de todo el mundo que comenzaron a decir, veas que algo está pasando, pues no pudieron hacer lo que querían. Porque si bien asesinaron a muchos jóvenes en Cali, o muchos los dejaron ciegos y el tema de los desaparecidos y todo este tema, pues la cosa pudo haber sido a otro nivel, ¿no? Con toda la licencia, con todo el beneplácito del gobierno, porque él dijo, retómeme Cali, decía este. Entonces es un ejercicio ahí complejo. Eso. Y además cuando vosotros decís masacre, es una masacre. Efectivamente, una masacre se denomina dentro del derecho cuando mueren más de 3 personas en el mismo lugar. En Colombia las masacres ya perdieron su connotación, o sea, aquí la masacre es de 9 personas, 9 civiles asesinados el mismo día, ¿cierto? Y lastimosamente en Colombia, pues, el tema de las masacres es un tema ya de números astronómicos que se siguen contando, ¿no? Y que muchos de ellos caen niños, ¿no? Que eso es una de las cosas más tristes que he podido ver. Bueno, lo cual quiere decir que existe la impunidad. Efectivamente, en Colombia, nosotros como defensores de derechos humanos hacíamos muchas reuniones con las instituciones en Colombia, entre ellas la Fiscalía. E intentábamos, en la medida de lo posible, ayudar para que se esclarecieran los patrones de los homicidios, ¿no? Y si bien, por ejemplo, había uno que otro funcionario que sí quería hacer el ejercicio, lastimosamente pues no tenía las herramientas para poder hacer el tema de la investigación. Entonces muchas veces se llegaba solo o se llega solo al sicario, al que disparó. Pero es que ese sicario ni siquiera conocía a quién estaba matando. No tenía ningún interés, solo que le pagaron por hacer eso. Por eso siempre se discutió y se pidió que no fueran solo por el sicario, porque ahí llegaba la fiscalía y decía, lo resolví, vamos. Ya cogimos al que mató, ¿y qué? Porque es que el que está pagando puede pagarle a otro, y a otro, y a otro. Entonces se necesita saber quién es que está pagando y por qué. Pero no hay, nunca hubo ese interés. Y lastimosamente, por ejemplo, en este ejercicio se buscaba que la fiscalía diera garantías a los denunciantes, porque es que se tienen muchas situaciones donde los líderes denuncian que los han amenazado, denuncian pues los patrones de las personas, cómo eran, cosas de ese estilo, y apenas denuncian, la persona que lo amenazó ya sabe, y le dice, ¿y qué fuiste a denunciar? Entonces un ejercicio ahí complejo de que lleva a que muchos líderes no denunciaran. Entonces se logró, por ejemplo, hacer un ejercicio para que el de derechos humanos recogiera eso y no se filtrara esa información. Pero la fiscalía, como es de establecimiento, quitó todas esas garantías y hoy en día otra vez pasa lo mismo, ¿no? De que usted va y denuncia, entonces muchos líderes, no ha disminuido el tema de amenazas a líderes, solo que ya no están registrados en los datos de la fiscalía. Y efectivamente el patrón de la impunidad es bastante alto porque ahí el ejemplo mío, digamos, yo puse la denuncia porque fueron miembros de la fuerza pública, yo lo iba a poner por tentativa de homicidio, porque si me tiraron un artefacto explosivo, pues no era para decirme, ay, qué chévere que sos, ¿no? Sino era para efectivamente acabar con mi vida. Por eso mi denuncia era por tentativa de homicidio, pero nos dijo la fiscalía, la persona de la fiscalía que nos estaba atendiendo nos dijo que no, que fuera por terrorismo agravado al ser un agente del Estado el que causó el hecho, que es mucho más complejo. Años después, porque no fue solo en mi hecho, fueron muchas más personas asesinadas, heridas, mutiladas y demás, hicimos una audiencia pública con la Fiscalía y miembros del Ministerio del Interior de Colombia para ver qué pasaba con esos casos. Y todos los habían archivado, todos. Donde la fuerza pública había atacado a
a los civiles con armas largas y había evidencias porque recogimos evidencias de eso, todo eso lo archivaron, pero no archivaron los procesos en contra de los líderes que estaban, digamos, alentando el ejercicio de la manifestación. Entonces a ellos sí los detuvieron, los mandaron a la cárcel, que es el ejercicio que está pasando ahorita en Colombia con los jóvenes que participaron en las manifestaciones. Entonces hay jóvenes en este momentico que están siendo detenidos por haber llevado gafas de protección para que no los dejaran ciegos. Y no hay delito en Colombia por eso, pero aún así los están procesando por concierto para delinquir, que eso sí es un delito, que no cabría la figura jurídicamente, pero es lo que le meten para meter terror al resto de jóvenes y que no vuelvan a salir. Entonces ahorita, por ejemplo, se ve esa persecución donde muchos jóvenes están siendo procesados jurídicamente por delitos que nunca existieron. ¿Para qué? Para asustar y que no vuelva a haber una manifestación de esta magnitud. Entonces ahí está el tema de la impunidad y de la persecución, de la institucionalidad hacia los manifestantes y prohibiendo de alguna forma, aunque no estén prohibiéndolo directamente, el derecho de reunión y de protesta. Jopeta, pues está la cosa... Un poquito bonita. Un poquito bonita, pero vamos, es que a veces me recuerdas, claro, evidentemente el nivel de violencia no es el mismo, No. Pero hay cosas muy, muy similares, la ley... de seguridad ciudadana, sí, yo me la leí. Muy parecida, sí. O sea, también... Y bueno, pues poco a poco vamos viendo también cosas que son un poco inquietantes, pero y también nos han aprovechado un poco, no tanto pero como en otros países, pero también el tema del COVID-19, aprovechar para forzar leyes que, pues lo del tema de las protestas, que estaban prohibidas porque metieron la ley... esta de ¿no? Trampa a nivel contributivo, ¿no? Era. Sí, la reforma tributaria, porque un ejercicio ahí bastante... No, y no solo en el ejercicio de las leyes, ¿no? Allá, por ejemplo, se presentó mucho la persecución. Claro, muchos líderes estaban en sus territorios intentando ayudar, porque el Estado no lo hizo. O sea, aquí hubieron leyes para el confinamiento de las personas y cosas de ese estilo. En Colombia, pues digamos, no tiene mayor fuerza y por más que pongan una ley seca, pues si la gente no quiere cumplir, no va a cumplir y nada que sea. Pero las organizaciones sí tienen fuerza. Entonces muchas organizaciones sociales buscaron que efectivamente hacer lo que el Estado tenía que hacer para evitar que se propagara, porque por ejemplo, yo estuve en un municipio donde el municipio es como una provincia acá, donde el hospital tenía solo 5 camas de UCI para 300.000 personas, más o menos creo que hay allí. No sé, algo menos, pero pongámosle 100.000. 5 camas para 100.000 personas. O sea que con 5 ya se había colapsado el centro de salud. Y eso era facilito, o sea, una sola familia que enfermara y colapsado el centro de salud. Entonces, por eso las organizaciones buscaron evitar que la gente se movilizara por todo lado para evitar el contagio masivo. Entonces, como claro, todos se fueron a sus territorios, aprovecharon mucho de esta acción para ir y llegar a las casas y hacer el tema de las masacres, ¿no? Ahí vemos donde mataban no solo al líder, sino a la hija, al hijo, al niño chiquito, y ahí se presentó un tema de masacres que ni para qué les cuento, pero bueno. Y el tema de la ley, efectivamente, y intentar hacer reformas para quitarle a los pobres, para darle a los ricos porque se estaban quedando sin plata, y el tema de los bancos, que ahí sí les ayudaron, el tema de querer, por ejemplo, Duque pedirle al el Fondo Monetario Internacional 350.000 millones de pesos, si no estoy mal era la cifra, para salvar una empresa que ni siquiera es colombiana, que antes era colombiana, que es Avianca, solo porque su hermana estaba trabajando ahí en un cargo de dirección. Menos mal que la Corte pudo detener eso, y si no, pues estaríamos endeudados para que la hermana de Duque siguiera en el poder, ¿no? Y un poco de plata, ¿para qué? Eso no beneficiaba a los colombianos. Pero, bueno, se les intereses económicos. Pues ahora vamos con Carmelo y contigo también. Claro. Vamos a hablar de una de las comunidades que están amenazadas ahora mismo, que es en Colombia, que es la SEINCOMIE, y el grupo que es uno de los casos que llevamos, el grupo de amnistía de Collado Villalba, que se adoptó hará 2 años y medio, algo así,
el entrar en concreto en este caso. ¿Y qué está pasando con esa comunidad y qué relación tiene con Joel Chipiaje? Bueno, es verdad que el grupo escolar en su día y el grupo local anteriormente habíamos tenido algún caso. Siempre tenemos un caso como de seguimiento de la problemática en relación con los derechos humanos y que asume, digamos, este grupo de cara a movilizarse de la manera que lo hace Amnistía Internacional, fundamentalmente por escritos, cartas, etcétera. Entonces, llevamos eso más de 2 años con este grupo. Es un grupo, un asentamiento indígena que está localizado en el departamento de Meta, que es por ahí en el centro más o menos de Colombia, un poquito por debajo de Bogotá. Y esta comunidad indígena ha sufrido varios desalojos forzosos. Concretamente se habla de 3. Esos desalojos forzosos son porque hay gente que continuamente les está hostigando, les está amenazando, entra en el poblado y les dispara, quema sus cultivos, etc. Y de todo esto se queda impune todo, como decíamos antes, que decíais la impunidad. Ellos mismos lo denuncian, pero la denuncia casi siempre queda en el aire, porque diversas circunstancias. Hay circunstancias desde donde empieza a hacer alguna acción la Fiscalía, pero cuando se trata de, por ejemplo, de hacer una visita oficial y elaborar un informe, no hay nadie que lo quiera hacer. Hay funcionarios que abandonan esa tarea que tienen y lo dejan sin hacer. Lo mismo pasa con funcionarios y con policía. Entonces, la impunidad es total y es curioso que cuando hemos hecho escritos, estas cartas que hemos mandado, por ejemplo, al Congreso, algunos representantes nos contestan que está todavía en proceso. La mayoría contestan que está en proceso. Llevan ya 2, 3, 4 años esas acciones y está todavía en proceso. Hay solicitudes hechas por esta comunidad indígena y esas solicitudes no han entrado en saco roto, no han servido para mucho, para nada, porque no han llevado para adelante. Es algo curioso y de destacar que en las semanas pasadas, en más de 15 días, mandamos cartas a diferentes entidades, a la Asociación Nacional de Tierras, al Ministerio del Interior, a la Oficina de Tierras también, bueno, y a parlamentarios también, a congresistas que le llaman allí. Y hemos tenido bastantes respuestas, del orden de 12 o 15 cartas. Y muchos nos dan la enhorabuena en el sentido de que es verdad que habría que modificar, pero muchos o bien digamos que rebotan la carta hacia otras instancias diciendo que ellos no tienen, digamos, responsabilidad en ese tema. Otros nos niegan los datos porque dice que es algo confidencial y otros nos hacen un listado de cosas, de solicitudes, de documentos a presentar del orden de 6, 7, 8 solicitudes o documentos que hay que presentar para que se tenga en cuenta que nos da una sensación de querer alargar el caso, pero sin querer, digamos, actuar directamente en él. Entonces es una comunidad que está, como habéis dicho antes, me parece, situada en un país y en una zona muy rica. Hídricamente hay muchísimos afluentes ahí del Orinoco que la bañan, muy rica, digamos, en los cultivos e incluso en prospecciones petrolíferas o minerales, como has hablado antes de la esmeralda. Ahí tenemos al Víctor Carranza, que le llamaban el esmeraldero, ¿no? Pues siendo así tan rica en estos recursos, sin embargo, hay un índice de pobreza elevadísimo. El 75%
no tiene cubiertas las necesidades básicas de alimentación y de salud. O sea que es algo terrible que una población, un lugar, digamos, tan rico, no le llegue a su población. Entonces, hemos estado haciendo estas cartas, hemos hecho algunas postales que también han dibujado los chicos y donde van a ir mensajes de ánimo para la población. Estamos también en colaboración con otro grupo que está en Palencia, que también tiene el mismo caso, y han elaborado una pancarta que también le mandaremos, digamos, para que vean que estamos apoyando por detrás. Y yo creo que hay que continuar con estas cartas que hemos hecho. Por un lado, dar gratitud a los que han contestado, digamos, interesándose por el caso, aunque yo creo que por lo que ponen en las cartas todo el mundo sabía de qué estábamos hablando y la situación de esta comunidad. Una comunidad indígena que, como he dicho antes, ha sido desplazada en 3 ocasiones, y la última se trasladaron en el 2015. Pero esto no ha significado que hayan dejado de meterse con estos indígenas, sino que siguen en la labor de acoso y de amenazas y de intentar, digamos, volver a desplazarlos. Se trata de como unas 45 familias, o sea que un total de como mucho unas 300 personas, no penséis que son muchos, pero que están igualmente, por eso no significa que no estén amenazados y hostigados continuamente. Y Joel Chipiaje, que me decías, es un poco el líder de esta comunidad indígena y ha tenido también varios atentados, y lo que me llega a mí de información es que los que estáis como liderazgo de estas asociaciones tienen un poco el objetivo, digamos, de estos paramilitares o gente violenta en todo momento, y que es necesario a veces una protección especial, en lo que reclaman ellos, una protección especial, individual y colectiva. Y por otro lado también un reconocimiento de las tierras que son, según ellos, claramente suyas, porque eran tierras ancestrales donde la comunidad desde hace muchísimos años tenía su sede allí, digamos. Y no sé qué más deciros, lo que me acuerdo de este caso. No, pues eso, la situación en la que está la comunidad, y que también a Joel le han intentado meter en la cárcel o ha estado preso. Pues de lo que yo leí del caso, él ha sufrido el tema de amenazas y demás, que han solicitado medidas de protección. O sea, ahí en Colombia está la Unidad Nacional de Protección, que efectivamente en caso de la situación especial de riesgo que tienen los líderes, pues da medidas de protección. Solo que las comunidades indígenas tienen un tema especial de protección colectiva, ¿cierto? Pero aquí en este caso, por ejemplo, no quieren hacer ese reconocimiento como comunidad indígena, sino, o sea, un tema individual solo a Joel, y eso no cubriría el resto de la comunidad. Entonces, una situación de un riesgo para toda la comunidad que no quieren reconocer. Entonces, ahí se sigue haciendo la exigencia de que efectivamente haya ese reconocimiento como comunidad indígena para que, digamos, puedan, porque esa también es una de las razones que señala la Agencia Nacional de Tierras, que ahí también señalar un problema, ¿no? Que cada vez que, o sea, cada rato cambian el nombre de las instituciones, y así los procesos que van adelantando unos, pues se quedan en la mitad del aire y se pierden. Entonces, claro, cambiaron el nombre, entonces comienza casi desde ceros otra vez el proceso, y por eso es que ellos dicen, no, es que esto no es mi competencia, sino del otro, y así se tiran la pelota para no hacer nada. Bueno, entonces la Agencia Nacional de Tierras puede, digamos, otorgar las tierras a los campesinos, a los indígenas, también a campesinos y afrodescendientes, pero como no hay ese reconocimiento de esta comunidad por parte del Estado, no quiere reconocerlo, entonces ahí hay un problema para que les puedan dar estas tierras. Resaltar aquí que efectivamente, por ejemplo, Víctor Carranza era el que
aparecía como propietario de estas tierras, pero no porque las hubiera comprado ni nada, porque efectivamente, según el archivo, en el 2000, no me acuerdo qué año, un juez un juez de Colombia señaló que efectivamente él no había comprado esas tierras, sino que tenían dudosa procedencia. ¿De quién era? No quiso decir, pero bueno, se sabe que es de... Se sabe el que de Villavicencio, me parece que tengo yo entendido. Creo, sí. Fue. Y es el que reconoce que efectivamente estas tierras fueron robadas. Pero no se las no las asigna. Sí, están escrituras ilegales porque efectivamente, con vicios. Exactamente. Entonces, ha habido solicitudes. Quería hacer alusión a la corporación claretiana sí. de Norman Pérez Bello, que está muy en contacto con esta comunidad indígena, ayudándoles desde más cercanamente posible, y que nos hemos apoyado también en sus informes y sus datos. Uh-huh. Ellos muchas veces han presentado solicitudes a los tribunales o a los jueces, digamos, de estas zonas, pero tampoco han conseguido mucho, ¿no? Y es curioso, se lo comentaba cuando veníamos para acá, David, que a veces te devuelven las cartas de la solicitud de lo que haces tú, hablando de que se puede hacer como 5 cosas diferentes: sugerencias, denuncias, quejas, solicitudes, no sé, me falta otra. Y lo ponen como algo, yo creo que es algo como burocrático, ¿no? De letra mayúscula, S-U-Q-S, lo que sea. Los PQRs. Sí, que son como quejas por el trámite que están haciendo tan lentos o cosas así. Exactamente, te da una sensación de que esto es alargar el motivo de lo que hay, pero no hacer nada. Algunas veces la corporación esta claretiana lo dice claramente, dice: la Fiscalía adoptó la resolución de que era posible declarar a las tierras de esta comunidad, pero aún no se ha hecho nada. Uh-huh. La pega es esa, que no se ha hecho nada. Sí. Da una sensación de impunidad total. Y que realmente el proceso no es tan difícil, ¿no? Porque solo es un tema de una resolución de reconocimiento como comunidad indígena, pero el problema cuando no hay interés, ¿no? O sea, si esto fuera un negocio de los politiqueros, por decirlo de alguna forma, de gobierno, lo harían en 3 minutos, que fue lo que pasó con un congresista que le quitaron el aval, perdió su curul, que era cercano al gobierno, y se fue por la circunscripción especial afro, ¿no? Y claro, el man es afro, pero nunca se reconoció como afro, pero misteriosamente de un momento a otro se reconoció, una comunidad que le dio el aval. Entonces ahí sí el ministerio actuó rapidito y todo el tema. ¿Pero por qué? Porque son negocios ahí internos y ahí sí hay un interés y por eso lo hacen rápido. Pero en este caso, como no hay ese interés económico, pues por eso le dan largas. Se me ha olvidado decir los 2 sentimientos que dice Joel Piaget fundamentales de esta comunidad. Dice que se sienten invisibles por parte del gobierno, que no les hace caso, y se sienten desprotegidos totalmente. Esa invisibilidad y esa desprotección hace que yo creo que tiren a veces un poco la toalla, ¿no? De sentirse eso, no tenidos en cuenta para nada, ¿no? Y ese sentimiento es el sentimiento de toda la población. ¿Cuánto tiempo llevas? Más de 30 años. Más. Estuvieron en el 1980, por ahí, ya fue un primer desalojo. Les desalojaban a un municipio que se llama El Porvenir, que en Bichada está al lado, más o menos, al lado. Y ahí estuvieron, yo qué sé, 15 o 20 años. Volvieron y con motivo de no sé qué problema hubo, les volvieron a desplazar. Y ahora, al fallecimiento del Víctor Carranza, que fue en el 2013, ellos se animaron a volver al poblado y han vuelto en el 2015, llevan desde el 2015.
pero no sé yo qué posibilidades tienen de permanecer en el lugar. en ese... No, y aquí resaltar que, por ejemplo, efectivamente esto es una comunidad indígena, pero hay pues muchas comunidades indígenas en Colombia que tienen problemas similares, ¿no? O sea, este es un caso, efectivamente, y es un caso para mostrar esa realidad de Colombia, ¿no? O sea, y por ejemplo, hace no mucho, una mujer indígena con su hija fue atropellada por un vehículo, porque son personas que están acostumbradas a vivir en la zona rural, que no se mueven muy bien en la ciudad. Entonces, claro, ahí hubo una situación bastante compleja y comenzaron a discutir que por qué ella estaba en la ciudad. Claro, no es su zona. Y claro, muchos de los indígenas que están en la ciudad no es porque quieran estar ahí, es porque todo este tipo de violencias y cosas de ese estilo, del tema de morirse de hambre, por ejemplo, lo que pasa en La Guajira, de morirse de sed, pues tienen que irse para otros lados. Y pues si el Estado no les pone atención allá, pues comienzan a tener que pedir limosna o ayuda económica en las ciudades porque no se saben mover bien. Entonces es una situación bastante compleja que vuelve invisible, no solo a los compañeros indígenas, a los afros, a los campesinos también, pero que es deber del Estado realmente responder a todo eso, pero no quiere, ¿no? O sea, tiene todas las leyes para hacerlo, pero no quiere. Pero está como muy compartimentada, o sea, como afros, campesinos, comunidades, supongo que habrá blancos, supongo, o sea, que es como la sociedad como muy dividida. Pues no la sociedad realmente, es Bueno, el tema, o dividir la ley es que, o sea, se comienzan a hacer reconocimiento de condiciones especiales de vulnerabilidad a los diferentes sectores, ¿no? O sea, los indígenas, en teoría, pues porque eran minoría, en teoría, pero no en la realidad, o sea, hay muchas comunidades indígenas, sino que pues, por sus condiciones, ¿no? O sea, por estar en zonas rurales, muchas veces no tenían acceso a la justicia, cosas de ese estilo. Entonces, por eso, digamos, se hace ese reconocimiento especial, porque han vivido violencia adicional por condiciones de vida, igual que los compañeros afro, ¿no? O sea, que también, por ejemplo, no tenían acceso por el tema del racismo, cosas de estilo, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a buenos empleos, cosas de ese estilo. Entonces, por eso se hace reconocimiento especial a comunidades que han vivido la violencia adicional a la que todos los colombianos han vivido. Todos los colombianos han vivido la violencia porque llevamos más de 50 años, pero estas comunidades lo han vivido de forma especial porque han estado donde está el tema económico y los han sacado, cosas de ese estilo, porque le han robado las tierras, igual que los campesinos también. Por ejemplo, los campesinos no tienen un tema especial en Colombia en este momentico de leyes para los campesinos. Se está luchando para que haya ese reconocimiento efectivamente como un sector especial que vivió el conflicto, para que así hayan derechos especiales, porque es que sí se necesitan. O sea, al reconocer la diferencia, lo que busca es que se dé cuenta de esa diferencia y le den lo que usted no necesita. O sea, lo que usted necesita no es lo mismo que yo. Como una discriminación positiva. Exacto, esa es la palabra precisa, discriminación positiva para poder dar lo que se necesita. Entonces, si no hay ese reconocimiento, pues no hay una ley que diga, sí lo puede hacer, cosas de ese estilo. Que, por ejemplo, los indígenas lo tienen. Aquí en este caso habría posibilidades legales para entregarle las tierras que lo están exigiendo, pero pues cuando no se quiere, no se quiere. Un tema político. Bueno, ¿queréis añadir algo más? Pues podría estar hablando con David aquí mucho tiempo. No hemos empezado siquiera. Pero ha sido muy gustoso comunicar, recibir la información de todo lo que es una persona que está en directo contacto con una población y que ve muy de cerca los problemas y nos puede servir para tener también una visión un poco compartida y clara de estas injusticias. Nada más, muchas gracias. No, y yo pues agradecerles por el espacio, que efectivamente es muy importante que la gente del mundo, ¿no? Se dé cuenta de lo que pasa en Colombia y que nos ayude a hacer visible eso. O sea, las redes sociales nos permiten efectivamente no tener que ir como pasaba antes, que teníamos que ir para darnos cuenta de eso que pasaba en otros lados, sino que ahorita puedes verlo por las redes sociales que muestran mucha de esa realidad. Sí. Entonces es importante no solo darse cuenta, sino que ayudar a difundir que esa es una realidad, porque sí nos afecta, ya no somos personas de países, somos personas del mundo. Vale, y entonces así mismo
todo nos viene afectando y hay que reconocer eso. Entonces, importante, y muchas gracias por el espacio. A vosotros, vamos, sobre todo, y a Amnistía y a... Bueno, también nos tenemos que comentar que va a haber un acto mañana también en la librería HG, aquí en Collado Mediano, y vamos a las 12, ¿no? a las 12 horas, y va a estar también David y otro compañero también colombiano que va a venir. Uh-huh. Y muchas gracias, porque la verdad es que ha sido un gusto. Muy bien, aunque gracias. Ojalá las cosas fueran mucho más... Es lo que pretendemos, que el dar voz a Pero esto... Pero hay que seguir peleando. Sino para cambiar un poco las mentalidades. Y para cambiar las realidades. Exactamente. Efectivamente. Y para cambiarnos a todas las realidades. Muchas gracias. Gracias. Y a los que nos habéis escuchado, a los que nos vais a escuchar. Que seréis muchos. Muy bien. Gracias. Gracias.